Pues adelante, profesor. Los pecados capitales, como mencionaba, es algo que tal vez es algo tal vez como tan nuestro, tan, eh, pues que viene del primer pecado de Adán y Eva, que tal vez está como tan arraigado en nosotros que a veces no lo podemos ver porque son tan obvios y no pensamos en ellos y muchas veces estamos, o al menos yo lo pongo en primera persona, no me impide avanzar en mi vida espiritual y No, al contrario, me impide. perdón, sí, sí, claro, claro, me impide avanzar en esta vida del espíritu. Entonces ya cuando los hice conscientes, ya cuando finalmente dije, ah, caray, a ver qué pasa con mi soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, es ahí como cuando pude empezar a reestructurar. Entonces, pues adelante, explíquenos un poco de qué se trata y sobre todo de cómo van matando nuestra alma y son más dañinos de lo que nosotros creemos. Bueno, pues mira, como introducción al asunto, debo decir que también se conocen los 7 pecados capitales, se conocen también con el nombre de los 7 vicios capitales, no nada más pecados, sino que también vicios capitales. Es una agrupación o es una categorización de las faltas humanas que, además de ser contrarias a las enseñanzas cristianas y en muchas ocasiones contrarios también a la propia naturaleza humana, aunque el sujeto no sea cristiano, es una falta en función del objeto elegido. La voluntad siempre elige objetos, entes, circunstancias, situaciones. Y a veces, con mucha más frecuencia de lo que fuera de desearse, se elige algo que parece bueno a la percepción subjetiva del sujeto, pero que de modo objetivo es una perversidad, es un pecado grave. Y que además también hay que considerar que, aparte de elegir un objeto inadecuado, el pecado capital se puede cometer de modo reiterado, repitiendo de manera, valga el pleonasmo, o la repetición, de manera repetitiva. Es un término que hay que aprenderse. El pecado capital es repetitivo y habitual. Y por este motivo obscurece, o como decía mi padre, encallece, de callo, ¿sí?, la conciencia y distorsiona la valoración concreta de los actos de la persona. Esta distorsión nace justamente de la repetitividad del pecado y del encallecimiento de la conciencia. Es muy difícil que una persona sin la conciencia encallecida cometa un pecado capital. Para cometer pecados capitales, severos sobre todo, se necesita ya una conciencia encallecida, distorsionada, y haberlo estado haciendo de modo reiterado durante una larga temporada, ¿sí? Esa sería la introducción. Además, hay que entender por pecado capital que viene de la palabra latina caput, tal cual C-A-P-U-T, o capitis, caput capitis, el singular plural, que significa cabeza en latín. O sea, pecado capital significa pecado cabeza, ¿sí? Y no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen, se le llama caput o cabeza o capital, porque cada pecado capital da origen a otros muchos pecados. Como lo vamos a ver en esta sesión, de acuerdo con Santo Tomás de Aquino. Esta cita está dentro de mi libro, pero la leo tal cual la publica Santo Tomás de Aquino en su famosísima enciclopedia ético-moral llamada La Suma Teológica, libro que consulté con mucha frecuencia y siempre entrecomillé y cité al autor para después
evitar ser acusado de plagio, ¿no? Como acá en México ya tenemos personajes célebres. Qué lástima, ¿no? Y no son pecados de juventud, son a lo mejor pecados capitales, ¿no? Aunque quién sabe. Bueno, ahora fíjate muy bien. Un pecado capital, dice Santo Tomás de Aquino, es aquel que tiene un fin excesivamente deseable. De manera tal que en su deseo, la persona comete muchos otros pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio capital como su fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos que la naturaleza humana, son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada desde la comisión por nuestros primeros padres del pecado original. Bueno, ahora me brinco al catecismo de la Iglesia Católica. Me gustaría mucho, católico, si me escuchas, que pensaras si has leído el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, son centenares de páginas, es un librote bien gordo y que resulta de lectura obligatoria para cualquier persona que quiera realmente conocer su fe, su fe católica. Pero se calcula que no más del 1%, el 1% de la población sedicente católica ha leído el libro y de ese 1%, alrededor del 5 o 10% lo ha estudiado a fondo. Bueno, yo estoy dentro de esa élite de élites por razones de orden profesional y también por razones de orden práctico y desde luego por razones de orden de fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citado en este momento en su numeral número 1866, artículo 8, dice: los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a un formidable personaje llamado San Gregorio Magno. Son llamados capitales, como ya lo dije, porque generan otros pecados y otros vicios. Y ellos son, a reserva de que ahora mismo los veamos a cada uno de ellos de manera detallada, la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza o asidia, que también se le llama. Al principio del cristianismo, todos los escritores religiosos, cito algunos, Cipriano de Cartago, Juan Casiano, Columbano de Lexior, Alcuino de York, enumeraban 8 pecados capitales. Sin embargo, el número 7, o sea, ya la categorización en solo 7, fue creada por San Gregorio Magno. Y ya se ha quedado así desde entonces hasta nuestra época, ¿no? ¿Y por qué se dio esa clasificación? Incluso con dibujos, posteriormente con fotografías y actualmente, en las últimas décadas, incluso con películas y hasta con series de televisión. ¿Sí? Hay una película sobre el tema con Brad Pitt, tremenda, terrible película, pero altamente impactante y aleccionadora acerca de las consecuencias del pecado. ¿Sí? Me impactó mucho, por ejemplo, la figura de un glotón que se muere de inanición, porque lo único que podía hacer hasta en cierto momento de su vida era comer por el enorme peso que tenía en su cuerpo, por la masa corporal.
Entonces hacía sus necesidades ya donde estaba sentado. Y seguía comiendo. Y así se murió. En fin, vale la pena ver esa película de Brad Pitt, creo que se llama 7. ¿Sí? La recomiendo ampliamente. Bien, ahora bien, es muy importante entender que hay una interacción entre diversos factores para que propiamente se dé el pecado original. ¿Cuáles son esos factores que vamos a considerar? Bueno, pues para empezar, nuestra carne. Somos espíritus con carne. O carne con un espíritu en nuestro interior, que anima y que le da, es la causa formal del cuerpo y por lo tanto de la persona. Pero la carne, muchísimos pecados son cometidos por por la carne, pues. El segundo factor a considerar es la pasión o el deleite excesivo en los placeres mundanos. Y también un factor fundamental es el demonio. Vamos a ver incluso que cada pecado capital tiene su demonio. ¿Sí? Y cada pecado capital tiene un demonio cuyo nombre es conocido, cuyo nombre a lo largo de la historia de la iglesia ha sido revelado a personajes privilegiados, como los que acabo de mencionar. Otro factor es la concupiscencia. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Bueno, pues viene del latín concupiscere, que significa tendencia a caer, inclinación al mal, inclinación a los placeres prohibidos, inclinación a lo prohibido, como aquella famosa canción de Víctor Iturbe el Pirulí, ¿no? Que fue asesinado con un tiro en el estómago saliendo del lugar donde daba sus shows y cantaba: soy ese vicio de tu piel, soy lo prohibido. No, bueno, eso pinta de cuerpo entero lo que es la carne, la pasión por los placeres. Fíjate, soy ese vicio de tu piel. Qué manera tan contundente de explicarlo, ¿no? No sé quién es el autor de esa canción ni de esa letra, pero pues él la interpretaba. Y la gente aullaba y deliraba y lo aplaudía y casi lo sacaba en hombros, ¿no? Otro factor es el pecado mismo y otro factor es el vicio, que es la contumacia en el pecado. El pecado cuando se repite se vuelve vicio. Un pecado aislado o cometido de vez en cuando no se puede llamar vicio. Para llamarlo vicio tiene que estar la característica de su repetición frecuente en la vida cotidiana y sobre todo tiene que estar presente el factor que ya mencioné del encallecimiento de la conciencia. Porque incluso llega un momento en el cual el pecador vicioso ya ni cuenta se da y se sale con aquella famosa frase de: ay, ¿qué tanto es tantito? Ay, pero pues todos lo hacen. Ay, pero la palabra pecado ya no se usa. Ay, no seas anticuado. Eso está en la Biblia, pero pues ya nadie la pela. No te azotes. Vámonos a la alegría. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿no? Yo no, una vez una de mis hijas, cuando estaba pequeña, tenía como 8 años, escuchó la canción y unos anuncios en la tele simultáneamente. Y dijo: ay, papi, no deberían decir darle alegría a tu cuerpo. Deberían decir darle alegría a tu puerco. Nos reímos toda la familia, ¿no? Porque sí, estaba muy certero el comentario de la chiquilla, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. A partir de la definición de carne, mundo y demonio,
O demonio, bueno, a ver cuál era el orden en el que me los aprendí. Mundo, demonio y carne. Son los tres grandes incitadores al pecado, o también conocidos con el nombre de, y pongan mucha atención, enemigos del alma. El mundo, el demonio y la carne son los enemigos de nuestra alma, de nuestro yo. Y ahí hablamos de una pasión mundana o de una excitación excesiva del apetito sensible, concupiscible, que se caracteriza por un goce placentero de los sentidos sin una finalidad espiritual, porque es un goce puramente físico. Por ejemplo, el beber en exceso, el comer en exceso, o puramente psíquico, como la fantasía sexual, por ejemplo, o social, como incurrir en la vulgaridad y en el lenguaje escatológico y soez, sobre todo cuando este lenguaje escatológico, sucio, quiere decir puerco, tiene como finalidad la ofensa contra el prójimo, ¿sí? Y entonces ahí estamos hablando de lo que se conoce en la teología moral con el nombre de vulgarismo. Los padres de la iglesia en los primeros tiempos se centraron principalmente en el orgullo, así le llamaban. Si bien posteriormente la palabra fue evolucionando hasta nuestra época, en donde la palabra orgullo pierde su significado pecaminoso, porque puede haber un orgullo legítimo. En cambio, la palabra soberbia no tiene jamás, nunca, ninguna consideración positiva, como si lo tiene, por ejemplo, el término orgullo. Yo estoy orgulloso de ser miembro de esta familia. Yo estoy orgulloso de los hijos que Dios me regaló por un ratito, ¿sí? Yo estoy orgulloso de ser mexicano, norteamericano, francés o cualquier otra persona tiene derecho a manifestar el orgullo por su nacionalidad, por su idioma, por sus conocimientos, etcétera, y sin incurrir en un pecado capital. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es verdadero, es bueno y no ofende a nadie. A menos que lo diga en un tono ofensivo y de superioridad hiriente, y entonces ya no es un legítimo orgullo. Se convierte en un pecado de soberbia. Ya desde la más remota antigüedad, desde Aristóteles, cómo me encanta este autor, filósofo de filósofos, que solamente ha sido superado después de Cristo por Santo Tomás de Aquino, y que muy probablemente ningún otro filósofo de la historia le llegue a la estatura de Aristóteles. Escribió un libro famosísimo que también recomiendo y que muy pocos han leído y estudiado, que se llama Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, que nos da una formidable definición de virtud que ya vimos en sesiones pasadas contigo, Marcela, que es la definición que nos da Aristóteles, es el término medio entre dos extremos, cada uno de los cuales es un vicio, ¿sí? El valor, o la audacia, por ejemplo, es una virtud ante una situación de miedo y peligro. El exceso de valor o audacia es temeridad, mientras que esa ausencia es cobardía. Y aparte del valor, Aristóteles distingue la templanza como dominio propio, la generosidad y la grandeza de alma o magnanimidad, la ira mesurada o la santa cólera ante el mal. Aristóteles dice que indignarse ante el mal es muy saludable y es muy justo, ¿sí? Y además expresarlo. Así que cuando yo expreso mi rabia, mi cólera, mi indignación
por el gobierno que tenemos acá, y luego me caen encima, ay, Juan Bosco, es que no eres católico, ¿cómo juzgas así a nuestro presidente? Pues sí, tengo todo el derecho de hacerlo, porque es un mal público, y expreso mi cólera, mi indignación, porque está destruyendo al país a toda velocidad. Y así que hay ocasiones en donde algo que parece pecado no lo es. ¿Qué más podríamos decir antes de lanzarnos a explicar cada uno de los 7 pecados capitales? Vamos a ver. San Pablo en las primeras epístolas hablan de que huir del vicio es el comienzo de la virtud. Huir del vicio. Es muy laudable huir del vicio. Tal vez mi auditorio no me lo va a creer, pero ¿sabes, Marcela, cuántas veces he pisado un antro en mi vida? 0 veces. ¿Por qué? Porque me encanta huir de ese tipo de situaciones que fácilmente incitan al pecado. ¿Sí? Simplemente hay que ver cómo entran vestidas, iba a decir, no, desvestidas, las damiselas, y cómo se contorsionan y qué provocan. Entonces, la persona que quiere ser virtuosa huye del vicio, huye del pecado. ¿Sí? Y deshacerse de la necedad, también lo citan multitud de padres de la iglesia, deshacerse de la necedad es el comienzo de la sabiduría. Wow. ¿Qué es eso de la necedad? Ay, qué pesado es. Voy a poner un ejemplo. Y espero, óyelo tú, mi suegra, óyelo tú, mi yerno, entiéndelo tú, mi suegra. Acá en México está ahorita una polémica iracunda entre por quién votar para presidente. Y bueno, pues así tenemos los lovers, ¿no? De uno y de otro y de otro. Y yo ayer puse un ejemplo. Y la mayor parte de las personas que vieron el ejemplo lo entendieron y lo aceptaron y pusieron un like. Pero no faltaron 10 o 12 necios que insistieron en que no, en que ellos iban a votar por el candidato católico aunque perdiera, aunque estuvieran seguros de perder. ¿Por qué? Porque somos defensores de la vida. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y si tu candidato pierde, cómo va a defender la vida? Pues ni eso. Y luego les pregunté, a ver, se trata de una partida de ajedrez. ¿Quién tiene posibilidades de ganar? ¿El novato que nunca ha participado en un campeonato mundial? ¿O jugadores rusos de colmillo retorcido que son ateos? ¿O tu candidato a jugar que es muy piadoso y muy buen católico? ¿Por ser buen católico puede ganar el campeonato de ajedrez? Ni así los convencí. ¿Cómo se llama eso? Necedad. Ante la evidencia. No por ser buen católico serás buen futbolista o buen ajedrecista. Y si me aprietas tantito, ni siquiera buen gobernante. ¿Por qué? Porque para ser un buen gobernante se requiere muchísimo más que eso. Experiencia, conocimientos, relaciones, recursos. Y sí, claro, el meollo de todo, el que Dios esté en el centro de tu vida. Pero aunque Dios no estuviera en el centro de tu vida,
podría ser un buen gobernante, como lo fueron multitud de personas a lo largo de la historia que ni siquiera escucharon hablar del cristianismo. Bueno, vamos a ver a continuación 4 palabras que son desconocidas. Ay, perdón. 4 palabras que son desconocidas para el público, digámoslo así, que no tiene un nivel doctoral o muy culto. Pero vale la pena aprendérselas. ¿Sí? Son 3 palabras, perdón, no 4, que indican una exagerada tendencia al deseo de posesión. Esta exagerada tendencia al deseo de posesión que da origen a los pecados capitales son la gastrimargia, tal como suena, gastrimargia. ¿No te suena gastronomía? Gastrimargia. Que la gastronomía pues es un arte. Y la gastrimargia es el efecto del exceso de gula y ebriedad. Entonces, ¿de qué sufre el borracho? ¿De qué sufre el borracho consuetudinario y con su itinerario? Podemos decir, en términos griegos elegantes, que sufre de gastrimargia, que es el efecto letal de la gula y la ebriedad, sobre todo cuando se juntan. Luego tenemos la porneia. ¿No te suena esa palabra como originaria de pornografía? Bueno, pues la porneia es el excesivo amor a la carne, el excesivo deseo de la carne. Y tenemos la filarguria, que es el excesivo deseo de dinero. Entonces son 3 cosas tremendamente desordenadas que se explican justamente por el exceso pasional con el cual se desean, excluyendo todo fin espiritual. La gastrimargia, la porneia y la filarguria, refiriéndose entonces relativamente a la gula, la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, la sexualidad desenfrenada, que es la porneia, o la filarguria, que es el excesivo deseo de posesión de dinero. ¿A que tú no habías oído estas palabrejas? No, profesor, no, pero muy No. interesante. Pero bueno, dijéramos que la definición la entendemos muy bien, pero todos los días se aprende algo nuevo definitivamente. Ahora, también tenemos los 5 deseos desaforados, que son los vicios irascibles, los vicios de la irascibilidad. ¿Sí? Estos 5 vicios irascibles se complementan para el cuadro completo pecaminoso, complementan a los 3 anteriores. Y puede darse el caso de una persona que los tenga todos. ¿Cuáles son los 5 vicios irascibles? ¿Sí? Que al contrario de los concupiscibles, no son deseos, sino carencias, privaciones o frustraciones. ¿Sí? Vamos a ver. Primero tenemos la orgé, que significa cólera irreflexiva, crueldad o violencia. Cólera irreflexiva, crueldad o violencia. Fíjate que estoy viendo una serie de televisión excelente que se llama Mindhunters, algo así como cazadores de mentes.
que son las historias de 2 policías, después llegan a ser hasta 4, del FBI, que se dedican a estudiar el por qué las personas hacen lo que hacen en un exceso de cólera. Descuartizamientos, encostalamientos, tortura, mutilación, etcétera. Y después se sienten orgullosos cuando son entrevistados por la policía, cuando ya lograron pescarlos. Bueno, el pecado llega a ser de tal manera enceguecedor de la inteligencia, ¿sí?, que lleva a su pérdida absoluta. Uno de ellos es justamente la cólera irreflexiva, por el lado violencia, que vamos a llamar orgé. La segunda es la lupé. ¿Qué significa lupé? Tristeza o abatimiento del alma. En realidad, en la terminología actual moderna o posmoderna, pues se llama depresión o trastorno depresivo de la personalidad o depresión endógena mayor. Cuando es leve se llama distimia. Pero a mí me encanta utilizar la palabra griega original, lupé, que significa tristeza o abatimiento del alma. ¿Y por qué está dentro de los pecados? Porque cuando no es un mal bioquímico, es evitable. Y al ser evitable, tenemos la obligación ético-moral de evitarla. Bueno, a lo mejor alguien se pregunta, ¿cómo saber, por ejemplo, cómo saber que es lo que usted decía, un mal bioquímico o es Bueno, para eso hay simplemente- análisis Ok. clínicos, para eso hay consultas al psiquiatra, al psicólogo, al guía espiritual, y entre esos 3 personajes, pero sobre todo el psiquiatra, puede diagnosticar que se trata de un mal bioquímico, de un trastorno incluso gonadal, de un trastorno endocrinológico que produce un mal del cual el sujeto no es responsable. Pero en la inmensa mayoría, me consta como terapeuta, de las depresiones, la persona puede sacudirse la tristeza excesiva y emprender acción. Como yo les digo a mis pacientes, no te esperes a sentirte bien para hacer el bien. Haz el bien y comenzarás a sentirte bien. Y después de unas horas, pues sí, ¿verdad? Ahí está. ¿Ve? Luego tenemos la asedia. La asedia no es una palabra tan desconocida como lo son las otras 2. La asedia significa, fíjate qué interesante, falta de interés, descuido o desesperanza. Podemos decir que la asedia es una especie de abatimiento. No hay que confundirla con la anterior, porque la falta de interés, descuido o desesperanza, llamada asedia, principalmente se traducen como pereza. ¿Qué sufre el perezoso? Eso, falta de interés, descuido, desesperanza, abatimiento. Discutía yo ayer con un chavo de 17 años que tiene su cuarto hecho un chiquero. Vamos, allí tendría más cabida un cerdo que un ser humano. ¿Y por qué? Y estuvimos analizando. Y llegó a la conclusión, porque es un chavo inteligente, pues que está abatido, está triste, tiene falta de interés y desesperanza. ¿Por qué? Pues porque simplemente ni siquiera cree en Dios. Entonces, al no tener un referente absoluto, pues podemos decir que va por la vida en forma de un muerto. Luego tenemos otra ausencia interesantísima, la genodoxia. ¿Qué es la genodoxia? La vanagloria y la jactancia.
que no hay que confundirla con el legítimo orgullo. ¿Sí? Hay dos personajes por ahí en el mundo deportivo que lo demuestran de una manera muy palpable y fehaciente y que vale la pena citar. Uno de ellos es Rei Pelé y el otro el brasileño y el otro es el argentino Maradona. Cuentan los que los conocieron cerca que en una ocasión Pelé salió a entrenar solito a un campo deportivo de un barrio y se le juntaron docenas de chiquillos que le pidieron enséñanos a tirar penaltis. Y Pelé con mucha paciencia se puso a enseñarles a tirar penaltis. Pero lo mismo sucedió un tiempo después con Maradona. Y cuando le pidieron enséñanos a tirar penaltis, Maradona contestó, ¿ni eso saben hacer? ¡Ay, qué horror! Yo no enseño a tarugos. Lo dijo en argentino peor. Los dos extraordinarios jugadores, pero uno humilde y el otro con vanagloria y jactancioso. Bueno, la palabra griega original es la kenodoxia, con K de kilo y X, kenodoxia, vanagloria o jactancia. Y finalmente en griego tenemos la uperefania, que se traduce como soberbia u orgullo, más bien como soberbia, que se traduce como autoestimación exagerada, arrogancia o grandiosidad. Muchas veces el lenguaje corporal nos lo dice todo. Ese personaje nefasto que vive en Palacio Nacional, siempre que está hablando, abre sus brazos así, los sube, los extiende y se la pasa todo el tiempo así, ¿sí? Y se pone a darle consejos a los pueblos de Sudamérica acerca de por qué deben votar. Y ha llegado a decir muy frecuentemente que él es el mejor presidente de la historia de México. Y la semana pasada dijo que actualmente él es el mejor presidente del mundo. Bueno, me sirve, ¿qué tiene de bueno? Pues que me sirve para señalar lo que es la autoestima exagerada, la arrogancia o la grandiosidad y la palabra más contundente, megalomanía. Bien. Me viene a Nos la mente, dice, perdón que lo interrumpa, me viene a la mente justamente también una cita bíblica, me parece que está en Proverbios, cuando dice, cuidado con los honores, dice, cuidado de comer mucha miel, dice, si, que, que los otros hablen de ti, o sea, que los otros digan a lo mejor algo bueno de ti, pero tú no, recuerdo así como dice, y es verdad, ahí tiene que entrar ahí nuestra prudencia y nuestra humildad, obviamente. bien, entonces ya hablando propiamente de la soberbia se derivan la jactancia, la vanagloria, la presunción o kenodoxia en griego, que es hablar con excesivo orgullo y autosatisfacción acerca de los logros, las posesiones o las habilidades que uno tiene. Ah, se me pasó. Maradona les dijo, soy el mejor jugador del mundo. Yo no enseño a tarugos. ¿Eh? Bueno, entonces acerca de los logros, las posesiones o las habilidades de uno. Yo añadiría que también es jactancia presumir los conocimientos. No es lo mismo dar a conocer un currículum que darlo a conocer de manera jactanciosa, repetitiva y molesta. ¿Qué es hay que entender
las raíces de las palabras. Kenodoxia significa vacío, vano y opinión. Fíjate qué interesante. Es una opinión carente de significado. Es las palabras vacío, vano y opinión. De ahí viene la palabra kenodoxia, ¿sí? O sea, qué vacuo, qué vacío eres cuando andas presumiendo constantemente tus posesiones, tus logros, tus conocimientos, tus habilidades, las cosas que incluso son dones que Dios te regaló. Bien. La mejor comprensión para comprender esto, o la mejor, perdón, expresión para comprender esto, es el contraste entre la humildad, que es una virtud fundamental que se opone a la soberbia, que se opone al deseo de alabanza. El soberbio tiene un desmedido deseo de alabanza, de recibir, como tú dijiste acertadísimamente, Marcela, recibir honores, ser famoso. ¿Qué desprecio me causan esos programas de televisión en donde incluso usan la palabra el salón de los famosos? Y los famosos, que a veces no lo son tanto, bueno, dan alma, vida y corazón por estar un ratito ahí o por ganar los concursos y echar a todos y ellos quedarse hasta el final. Cuando la alabanza, en su deseo desmedido, ¿sí?, o deseo de fama, o deseo de honores en el lenguaje moderno, dice los autores patrísticos algo que me parece muy interesante mencionar. ¿Serán inútiles el ayuno, la vigilia y oración? Porque es la aprobación pública la que excita el celo. No pongas en venta tus fatigas a cambio de la fama, ni renuncies a la gloria futura por ser aclamado en el presente. Vean qué belleza. No renuncies a la gloria futura por ser aclamado en el presente. En efecto, la gloria humana habita en la tierra, y en la tierra se extingue su fama, mientras que la gloria de las virtudes permanecerán para siempre contigo por toda la eternidad. Ahora vamos a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Estos 11 vicios los vamos a reducir a los 7 pecados capitales. Pero rapidísimo, tenemos entonces la gastrimargia, la porneia, la filargiria o filarguria, la lupé, la orgé, la asedia, la kenodoxia, la uperanía, el apetito lujurioso, glotonería, fornicación y avaricia, la irascibilidad o ira y la corrupción de la mente por la vanagloria o la tristeza o la soberbia o la asedia. ¿Cuándo se originan ya los 7 pecados capitales y todas esas palabras griegas se convierten al castellano antiguo y después al castellano moderno, y ya finalmente estos 7 pecados capitales pues prácticamente existen en todas las lenguas actuales? Pero es apasionante el recorrido que hicimos por cómo se veían al principio de la historia del cristianismo, con las palabras que en griego tenían un significado tan contundente que así eran enseñados, ¿sí?
De todas estas palabras, la única que se conserva es la asedia o pereza. Las otras se cambiaron por lo siguiente. Tenemos ya los 7 pecados capitales. La soberbia, que es la que pone Santo Tomás de Aquino a la cabeza de todas, porque de la soberbia se derivan las otras 6. Los otros 6 vicios o pecados capitales. Por eso es el más capital de todos, la soberbia. ¿Quién como yo? Grita Lucifer. ¿Sí? No te serviré, grita Lucifer. Y el pecado de Eva, desear ser como Dios. Es más, si me aprietas tantito, el pecado de Eva es desear ocupar el trono del Altísimo. Y el zopenco de Adán lo siguió. Y por eso estamos como estamos. ¿Sí? Inclinados al mal, aun en los mejores casos. Soberbia, pues, es la primera que nos da Santo Tomás. Bueno, se había hecho una primera lista, pero no en el orden que la da Santo Tomás, en el año 590. La dieron un tal monje Pelagio y Gregorio I, que fue el primer monje que llegó a ser papa, Gregorio I. Pero después, Santo Tomás de Aquino, ya por allá del año 1200 y pico, nos da el nuevo orden. Para ser más preciso, Santo Tomás vivió entre los años 1225 y 1274. Caray, qué poquito vivió, 49 años. Híjole, qué increíble que haya hecho tanto en tan poco tiempo, ¿eh? Bueno, pues Santo Tomás entonces primero nos da pues la soberbia. Luego nos da la avaricia o el desmedido deseo de posesión y conservación de los bienes materiales. Luego nos da la glotonería o gula o deseo desmedido de los placeres del beber y del comer. La lujuria, el desmedido deseo por el deleite de la carne, por el deleite sexual, o porneia, ¿sí? En griego. Después de estos 4 tenemos la pereza o asidia, que es el abatimiento, el descuido, la tristeza, el abatimiento que principalmente se refiere a los bienes espirituales. Y aplicado en términos mundanos se refiere al perezoso. Por eso ya se quedó el término pereza. Pero hay que entender que aquí entra muy importante la pereza aplicada a los bienes espirituales, se llama asedia. Aunque algunos autores usan la I y le llaman asidia. Yo prefiero la ortografía griega original, asedia. Tristeza, descuido o abatimiento acerca de los bienes espirituales. O pereza, tristeza, abatimiento y descuido de los bienes materiales e incluso corporales. Imagínate una persona descuidada de su salud, descuidada de su apariencia, descuidada de su vestimenta. Bueno, pues resulta una carga pesadísima, ¿no? Después tiene Santo Tomás anotada la envidia. Me encanta la definición que da Santo Tomás de la palabra envidia. Oiga, profesor, disculpe que lo interrumpa antes de continuar. Veo, antes de ver la envidia, veo como si la gula y la lujuria están como muy ligadas. Sí, pero fíjate que es curioso. El glotón y el borracho pierden el apetito sexual. Precisamente por el exceso.
A ver, el exceso en el comer y en el beber te quita potencia sexual. Está comprobado científicamente. Producen sueño, producen fatiga, producen embriaguez. ¿Qué capacidad sexual tiene un borracho? Ninguna. Se duerme la mona. Para el pecado sexual, el exceso de la carne, pues se requiere lucidez, se requiere potencia, agilidad, incluso estado de sobriedad. Yo diría que se excluyen, ¿eh? Mm. Uh-huh. Me quedo Aunque pensando bueno, a por lo ese mejor, deseo excesivo de bueno, están placer en el clasificados, comer, en el beber, en la carne, así, pero tienes sí, razón. pero Sí, están clasificados en el mismo grupo, acuérdate. sí, 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 sí. Sí, sí, perdón. No Continuamos. son carencias, no son carencias, son apetitos desordenados. Exacto. ¿Sí? En eso Apetito se desordenado. parecen mucho, en que son apetitos desordenados, ya sea por la carne, ya sea por la Ujú, comida o por la bebida. Mientras que los otros pecados que estamos mencionando ujú. son carencias. ¿Sí? Ah, bien. Ok. Bien. Bien. Continuamos con la envidia. Vamos con la envidia y la definición de envidia es formidable. Tristeza, tristeza o depresión de cara a los bienes ajenos. Yo me siento triste porque mi vecino estrenó un automóvil del año y el mío tiene 20 años de antigüedad. Yo me siento triste porque el chico de mi grupo escolar que más gordo me cae, su equipo ya es campeón. Yo me siento triste no, y bueno, la oportunidad de sentirse triste por los bienes ajenos, pues se presenta a cada instante de nuestra vida cotidiana. Como la muchacha o señora que se siente triste porque su amiga estrenó un vestido, Christian Dior o Louis Vuitton o de alguna marca famosa, y ella no tiene los recursos para comprárselo. Entonces desata su envidia y muchas veces la envidia se convierte en maledicencia. Ay, sí, te crees muy porque traes un Louis Vuitton, jaja. Y se la come viva. Fíjate que acaba de salir en plena mañanera del bulto de Palacio, una maestra excedida de peso de manera verdaderamente contundente, se sube al estrado, está siendo vista por millones de telespectadores y por cientos de sujetos que están ahí en esa sala en Palacio Nacional, y se sube a ridiculizar a los niños que sacan 10, diciendo, así, bailando de manera verdaderamente grotesca, porque además está horrenda la señora, es un pecado de fealdad, y se pone a ridiculizar a los niños que sacan 10, criticándolos. Ay, sí, yo me saqué 10 y tú reprobaste, lero, qué bueno. Y luego dice, no hay que ser así, todos pasan, aunque no sepan. Bueno, eso está ocurriendo en el México actual. Porque dice los intelectuales venezolanos, comunistas, castrochavistas, que dar calificaciones a los niños brillantes causa frustración y tristeza en los que no lo son. Hazme el favor. No, lo que hace es causar a lo mejor el que tú te esfuerces más, el querer ser como, Emulación, causa bueno, deseo de emulación. claro. Pero claro, en algún niño neurótico, pues sí Sí, causaría envidia, ¿no?
Sí, a lo mejor como tal vez ahora se pretende educar a los hijos, va a ser puro como reconocimiento, o eres el mejor tú, pero sin tener Sin poner límites ni hacer detrás un nunca esfuerzo. ninguna crítica, Claro, bueno, pues estás fabricando un futuro paranoico, sí, era lo que platicábamos en el programa anterior, claro. ¿sí? Y finalmente, después de la envidia, la ira. La ira que se convierte en venganza, en destructibilidad, en afán de odio, de rechazo, incluso llega a la tortura, a la mutilación y a la crueldad más desmedida. ¿Algo que quieras que añada sobre alguno de los temas ya vistos? Hay mucho material todavía. Sí, yo sé, es tremendo todos estos pecados capitales. Ahora que estamos viendo con detenimiento el significado de cada uno y cómo rondan en la vida de, pues del ser humano. A lo mejor aquí una reflexión pudiera ser, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Como usted decía, si ya tengo una conciencia encallecida, una conciencia corrupta, una conciencia ya totalmente torcida, ¿cómo puedo hacer para poder arrancar? Porque a lo mejor no me doy cuenta, hasta ahorita que lo estoy mencionando, no me doy cuenta que soy irascible, envidioso, perezoso, lujurioso, avaro o soberbio. ¿Cómo puedo hacer para aquello que está corrompido poder regresar? A lo mejor esa pudiera ser una Mira, reflexión para yo este estoy día. convencido de algo después de décadas de práctica profesional. Estoy convencido de que la persona encallecida es incapaz de hacer algo por sí misma. Ya perdió esa capacidad de autocrítica. Sobre todo cuando, por ejemplo, señoras buscan mi consulta y yo les digo, oye, dile a tu marido que quiero hablar con él, porque los males de la familia pues se dan en pareja. Y el marido en un 90% de los casos contesta, no, si la loca eres tú, yo no necesito un loquero. Yo no necesito a ese tal doctor Abascal, que además es católico. ¿Qué tiene que haber? ¿Por qué tiene que ser católico siendo psicólogo? O sea, se escandalizan de que un psicólogo pueda tener el catolicismo como eje central de su profesión. Están encallecidos. La loca eres tú, ve tú. Es más, no, yo no te lo voy a pagar, ¿eh? A ver, ahí de tus juntitas, de tus ahorritos, de lo que te clavas del gasto que te doy, a ver si de ahí le pagas, porque yo no te lo voy a pagar. Conciencia encallecida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué puede pasar? Y podemos decir que sucede con absoluta certeza de que en algún momento va a suceder. A ese Dios lo tomará por su cuenta y lo va a tumbar del caballo. San Pablo, cuando perseguía y mataba a cristianos, no se daba cuenta de que cometía asesinatos injustificables y de que encarcelaba y perseguía inocentes. Según él, estaba luchando por la gloria de Roma. Vaya batacazo que le dio nuestro Señor. Entonces, por eso hay que pedir por la conversión de los pecadores. ¿Sí? Yo no veo otra salida para el encallecido más que Dios lo toque.
Le testeré, un ligero testereado y pum, al suelo. Y ahí a lo mejor ahí toca fondo, hace crisis. Y entonces puede convertirse. Pero el toque del Señor no es tan poderoso que le reste la libertad de decir sí o no. Porque entonces, pues Dios no sería justo, ¿no? Y además negaría su propia obra al quitarle al ser humano la posibilidad de elegir. Pero a los soberbios yo suelo ensartarles una parrafada. A esos maridos soberbios, cuando tengo la escasa oportunidad de hacerles ver cómo andan caminando de equivocadamente por el planeta Tierra, les digo este párrafo, mira, es de San Buenaventura. Recuerda que la soberbia es la peor víbora que puede haber en el corazón tuyo. Es el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. La soberbia fue el primer pecado y está en los cimientos de la casa de Satanás. Es el pecado más difícil de arrancar, ya que es el pecado que mejor se esconde. Muy a menudo e inconscientemente entra en la religión bajo el disfraz de la falsa humildad. Eso de la falsa humildad verdaderamente es demoledor. ¿Cómo podemos, con un chiste, voy a explicarle al grupo lo que es la falsa humildad? En una ocasión se encuentran por una banqueta muy estrecha donde nada más cabe un transeúnte, se encuentran un comunista y un católico. Y uno de los dos se tiene que bajar de la banqueta para ceder el paso al otro. Además, la calle está mojada, llena de agua. ¿Sí? Y el comunista le dice al católico, yo no le cedo el paso a semejante animal. Y el católico dice, yo sí, pase usted. O sea, le dio en la torre, ¿no? Con una falsa humildad. ¿Sí? Lo hizo verdaderamente Pinole. Bueno, pues así es la falsa humildad. Son acciones del pecador, de la persona que maneja la falsa humildad, que aparentemente son buenas, pero que en el fondo llevan el afán de vanagloria, el afán de aplauso, el afán de que la gente te diga, ay, eres extraordinario, eres único. ¿Sí? No, hombre, te hicieron, Diosito te hizo y te fabricó y rompió el molde. Y así se la pasan por la vida haciendo cosas aparentemente buenas, y sí son buenas, muchas de ellas, pero sin una finalidad generosa, magnánima, sin una finalidad de crecimiento en la vida espiritual, sino con una finalidad mundana. Sí, sin una pureza de intención. Impureza de intención. Sí. Ahora cambiamos radicalmente de tema y entramos a un tema que no quiero dejar de mencionar. Y que se refiere a lo que ya desde Santo Tomás de Aquino, hace alrededor de 8 siglos más o menos, se categoriza como los demonios asociados a cada pecado. Tienen su nombre. De hecho, cada demonio es una especie. Cada ángel, en la gloria de Dios, cada ángel es una especie. A diferencia del ser humano, que es una sola especie, toda la humanidad. Y entonces cada uno de estos demonios tiene su nombre. Vamos a ver, ¿cuál es el demonio de la soberbia? Dedúcelo, mi querida Marcela. Satanás. Lucifer. Lucifer.
el portador de la luz, el ángel portador de la luz, Luzbel, Lucifer. Es el que grita, yo no te serviré. Más que un grito, es un aullido feroz. ¿Quién? Y al contrario, San Miguel grita, ¿quién como Dios? Bien. Me encanta la frase en latín, non serviam. No te serviré. El demonio, pues, de la soberbia es Lucifer. Podemos decir que no es que el demonio Lucifer esté poseyendo tu cuerpo. No, no se necesita eso. No se necesita estar poseso. De hecho, el poseso, por el hecho de estarlo, no está en pecado. Puede estar en estado de gracia y, sin embargo, sufrir por permisión divina o por causas que solamente Dios entiende, sufrir la posesión diabólica. ¿Sí? Lucifer. En segundo lugar, tenemos el demonio de la envidia, Leviatán. Leviatán también es sinónimo de grandiosidad exagerada. Leviatán es una especie de monstruo, es una especie de ultra supergigante. ¿Sí? Muchos autores piensan que el estado tiránico, como China, Rusia, Irán, ahora México es un estado tiránico, donde la democracia fue absolutamente suprimida. ¿Qué crees que pasó este día 15 por la noche en una ceremonia que se llama El Grito? Que además es históricamente absurda porque ese día yo no celebro nada, porque, perdón que lo diga, yo sí sé historia. Y el presidente o no sabe o se hace. Bueno, pues en la ceremonia del Grito de independencia, tú sabes que en todo país democrático existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues no invitó el ejecutivo ni al legislativo ni al judicial. Y cuando le preguntaron por qué, contestó, porque no me apoyan en mi proyecto de la cuarta transformación, porque me llevo mal con ellos y me caen mal. Entonces es un leviatán, es un demonio. ¿Sí? Leviatán. Luego, el que tú dijiste, Satanás o Satán, que ¿de quién crees que es el pecado? Ay, Dios. De la ira. Uh, La ira es satánica. La ira es de Satanás. Y Satanás no es el mismo que Lucifer. Es un demonio distinto. Es otra persona. Como lo es también Leviatán. Luego, ¿cuál es el demonio de la pereza? Se llama Belfegor. Belfegor. Y luego un nombre que se confunde mucho con Satán y Lucifer, pero que no es lo mismo, es el demonio de la gula. El demonio de la gula se llama Belcebú. Y finalmente el demonio de la lujuria, Asmodeo o Asmodeus. ¿Pregunta? Nos hace falta uno, profesor. A ver, vimos soberbia, envidia, No. pereza, gula, avaricia. Mamón.
Creo que coincidimos en el chiste, ¿no? Como cuando acá en México y en Miami y en Texas decimos no seas mamón. Totalmente, Bueno, totalmente. pues ahí tienes, ¿no? Mamón es el demonio de la avaricia. Wow. Desmedido afán por adquirir o por conservar, pero además de manera improductiva, de manera acumulativa, los bienes materiales. Es que llega un momento en que ni siquiera lo disfrutas, porque estás acumule, acumule y ni siquiera puedes ni disfrutarlos ni con tus seres queridos. ¿Quién sabe con quién lo vas a disfrutar? Porque tanto es ese afán, claro. Sí. Bueno, pues ahí tienes un súper tema, ¿no? Los demonios relacionados con cada pecado. Y finalmente tenemos las virtudes opuestas. Vale la pena verlas en pares. Pecado por un lado y virtud por el otro. Y así es como vamos a tener que contra la soberbia tenemos la humildad, que consiste en el reconocimiento de las propias limitaciones, sin perder el buen humor, sin sentirse triste y aceptar como obligatorias para el servicio del prójimo los conocimientos, las habilidades y los talentos que uno tiene. O sea, el humilde se distingue porque pone sus talentos, sus conocimientos, sus habilidades, su experiencia, sus dones al servicio del prójimo. Eso sería la humildad. La humildad no es el agachón. La humildad no consiste en ser callado, porque puede uno ser elocuente en el combate o en la denuncia del mal. Y eso no me hace soberbio. Es más, es una obligación. Está en la Biblia, denunciar el mal y proclamar la verdad. Porque si no denuncias el mal, por una falsa humildad, te vuelves cómplice del mal que avanza. Decía, han dicho muchos pensadores cristianos, para que el mal avance solo se necesita una cosa, el silencio de los buenos. El silencio y la inacción de los buenos. Luego tenemos contra la avaricia, la generosidad. Entrarían también la largueza, que es una generosidad larga, que se mantiene. La magnanimidad, que es ser generoso pero a lo grande. Alejandro Magno, cuyo pecado capital fue morirse a los 33 años, porque si no, pues hubiera hecho muchas más maravillas de las que logró hacer. Él sabía que le llamaban el Magno, Alejandro Magno, por la enorme magnitud de sus conquistas y también de sus conocimientos, porque tenía nada más y nada menos como maestro que Aristóteles. Y entonces en una ocasión, después de una batalla en donde con sus 10,000 soldados falangistas derrota a un ejército muy superior y toma posesión de la ciudad y se sienta en el trono que antes ocupaba el rey, recibe la visita de un mendigo y él reconoce en el mendigo al rey destronado. Y el mendigo le dice,
Su Majestad Alejandro Magno, os pido por favor, por piedad, un vaso con agua, que muero de sed. Y entonces Alejandro le contestó, bajándose del trono, le dijo al rey destronado, sube al trono y siéntate ahí, y te doy el gobierno de la ciudad con la condición de que pagues impuestos justos. Y el rey destronado, ya sentado en el trono, restituido, le pregunta, ¿cómo es que me regresas mi trono? ¿Quién eres tú? Y Alejandro le contesta, tú me pides por como quien eres, un rey destronado que no tiene nada. Y solo te atreves a pedir un vaso con agua. Y yo te doy por ser quien soy, Alejandro Magno. Esa es la magnanimidad. Obviamente este rey, al igual que casi todos los que él venció y conquistó territorios, pues lo amaban, lo querían, lo respetaban, lo obedecían, porque no era un depredador, era un civilizador. Difícilmente vamos a encontrar otro personaje así en la historia. Entonces, generosidad, magnanimidad, largueza se oponen a la avaricia. Contra la lujuria, castidad, que no significa lo mismo que abstinencia. La abstinencia es cero actividad sexual. La castidad es el uso de la sexualidad ordenadas conforme a la recta razón y a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Contra la ira, la paciencia. Pero no como aquel señor iracundo que le decía al Señor delante del sagrario, Señor, dame paciencia, pero ya. Desesperado. Claro. Sí, porque ya te podrás imaginar cómo era, ¿no? Contra la gula, templanza. Contra la envidia, caridad. Y contra la pereza o asidia, diligencia. Yo no sé qué fue primero. Probablemente la palabra diligencia como virtud, pero esta palabra se aplicó al primer transporte que hubo en los Estados Unidos, de costa a costa, de Boston a Los Ángeles en diligencia. ¿Y por qué le llamaban así? Porque cuando llegaban a una estación de reposte, los caballos de repuesto ya estaban listos de modo diligente, de tal manera que no perdían tiempo en nada. Es como cuando ahora cambian las llantas en las competiciones de Gran Premio, ¿no? Con una velocidad asombrosa, ¿no? De una manera maravillosamente diligente. Bueno, pues esa es la diligencia. Cómo se transportaban las diligencias o cómo cambian las llantas en las competiciones de Gran Premio. Bien, pues ahí tienes ya las opuestas, las virtudes opuestas a cada uno de los pecados capitales. Pues si me permite, profesor, antes de terminar, me parece que aquí hay dos cosas interesantes o me quedo con dos cosas importantes que estuvimos platicando acerca de ahora sí de todos estos pecados capitales que vimos y que posiblemente podemos, sé que es difícil cuando no hay una autocrítica poder dar como vuelta de timón, pero más vale hacerlo ahorita cuando todo va bien, porque finalmente el Señor nos va a hacer un revés y más vale dijéramos, yo siempre digo, vamos a acercarnos al Señor por las buenas, porque como quiera, vamos a acercarnos, entonces mejor por las buenas que por las malas. Y creo que no sé, es una invitación ahora que el Señor nos hace
de voltear a verlo. Y en cuanto a lo que estamos viendo de los vicios, como contra es virtud con vicio, pues si soy una persona soberbia, pues voy a intentar practicar un poco la humildad. O si soy una persona avara y eso, que a lo mejor le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo puedo cambiarlo? Bueno, pues empieza un poquito a ayudar a ser generoso sin buscar esa recompensa, o a practicar la castidad, o a practicar la templanza. Ahorita hemos estado viendo eh, lo que significó cada cosa, y yo lo voy a poner en el canal de YouTube, este programa, en toda la lista, no de los comentarios, sino como de lo que se trata. Voy a poner todo lo que usted comentó, bueno, no todo, pero sí a lo mejor algún resumen, donde alguien que quisiera ver, ojalá que pueda compartir este programa para verlo completo, pero si quiere algún resumen o algo, ay, a ver, no me acuerdo, o esta lista de los demonios, por ejemplo, según los pecados, yo me quedo con mucha tarea para buscarlos en la Biblia y para ver qué es lo que más a fondo dice todo eso y cómo actúan. Que esto despierte en nosotros ese deseo de cambiar, de hacer una autocrítica, de empezar a cambiar mis vicios. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, ya vimos cómo le podemos hacer con estas virtudes, y pues comenzar hoy, que es lo único que tenemos, profesor. No tenemos mañana, el pasado, el ayer ya pasó, lo único que tenemos es el hoy. Aquí y ahora. ¿Sí? Yo les quisiera pedir, sobre todo a los varones que me escuchan, evitar uno de los pecados que con más ligereza se cometen, y es el insulto, la palabrota, el lenguaje soez, el hablar con majaderías y sentirse muy, muy, muy macho, superior, y adquirir fama y poder, matando al prójimo con las palabras. Las palabras no solamente hieren, Marcela, las palabras altisonantes, las palabras soeces, ¿sí?, matan, enferman, debilitan el sistema inmunológico, crean toxinas y en muchísimas ocasiones llevan a la persona ofendida hasta el suicidio, antes a la enfermedad o a la depresión. Hagámonos conscientes de algo tan sencillo como no lo digas, porque además estarás en poder de la ira, que es uno de los demonios más poderosos, y la ira mata, y la ira ciega tu inteligencia. Con esto, con esta reflexión final, despido mi presentación, Marcela. ¿Y te parece bien o tendrías alguna cosa más? Magnífico, la presentación final de mi libro para todos. Cómprenlo, adquiéranlo, los libros no son sagrados, tóquenlos. Subrayenlos, léanlos. Léanlos, ráyenlos, disfrútenlos. Claro. Mándenme un WhatsApp, por favor. ¿Puedo decir mi número o Por lo puedes supuesto, escribir profesor. por ahí? Ahorita yo lo voy a escribir en lo que usted lo dice, por favor. Al 51, perdón, 55 78 45 91 81. Repito, 55 78 45 9181. Mándenme un WhatsApp solicitando consulta, solicitando mi catálogo de libros o este libro en particular. En fin, esto, una buena inversión en conocimiento, es algo que siempre se va a multiplicar. Bien. Profesor, gente que está interesado, por ejemplo, en decir, bueno, yo no estoy en la Ciudad de México, yo vivo lejos, pero a mí me gustaría una consulta. ¿Usted da Por Zoom, consultas hacia por distancia? Zoom, Ok, por Zoom. por Zoom podemos, de hecho no doy consultas ya desde hace 3 años, desde Ok. la pandemia, únicamente por Zoom. Oh, Ya ok. me acostumbré y es muy exitosa, es fácil, es más económica para el paciente.
que el traslado, ya sea de él o mío, la visita presencial siempre es cara, a veces es inalcanzable. En cambio, la consulta por Zoom es muchísimo más factible que personas de menor poder adquisitivo la puedan realizar a un menor costo que la presencial. ¿Sí? Oh, wow. Wow. Y yo los invito también a nuestros amigos que estén escuchándonos o viendo este programa. Tenemos una serie también de programas que hemos estado, bueno, que tuvimos con el profesor Juan Bosco, donde platicamos de otro libro también súper interesante, de Solo quien se siente amado puede ser educado, pero impresionante. También tenemos ahí. También pueden adquirir ese libro con usted y bueno, tiene muchísimos libros más. Ya pasamos el teléfono, entonces si tienen algún deseo de seguir aprendiendo, de seguir conociendo o mejorando la vida interior, porque pues si cambiamos nosotros, definitivamente va a cambiar nuestro esposo, o sea, nuestro entorno, nuestros hijos, pero tenemos que cambiar nosotros primero. Pueden entonces comunicarse a +55, que es un teléfono en México, 78 45 91 81. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dígitos, sí. +55 78 45 91 81. Profesor, yo le agradezco muchísimo este día que nos haya acompañado, que nos haya dicho esta información densa, sí, sí, sí lo fue porque tiene mucho contenido, pero aquí ojalá que despierte en nuestro corazón el deseo de seguir aprendiendo y escudriñando todo esto que nos compartió y es parte de este libro que usted menciona de Solo la persona virtuosa es feliz. Muy ¿Algo bien, más? Marcela, pues quedamos emplazados para un próximo Claro en que sí. donde hablaremos de los vicios capitales de la posmodernidad, de los fenómenos de la posmodernidad, que son 30 y tantos y que nos van demoliendo la vida casi sin darnos cuenta, pero que ahí están y es muy importante conocerlos, hacerlos conscientes para poderlos combatir. Exactamente. Muchísimas gracias, profesor. Pues a toda Gracias la a ti, Marcela. Un abrazo. gente. Dios te bendiga. Al contrario, Pero bendiciones. la liga del programa. Claro que sí. Gracias. Próximamente Chao. Bye. se le envío. Hasta luego. Bye bye.